Hola, bienvenidos a Química en Acción. En el día de hoy vamos a analizar lo que es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Como ya sabemos, la química está presente en todos lados y en el cuerpo humano su actuar es fundamental. Donde tiene mucha influencia es en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono de los pulmones hacia los tejidos. Este es un proceso muy complejo que abarca varias reacciones reversibles que se comportan según el principio de Le Chatelier. Pero, ¿una reacción reversible? ¿Qué implica el principio de Le Chatelier? Una reacción es reversible cuando ésta se encuentra en equilibrio, es decir, cuando los reactivos se transforman en producto a la misma velocidad que los productos se transforman en reactivo. Cuando hablamos del principio de Le Chatelier, hacemos referencia a un sistema en equilibrio, el cual ha sufrido una perturbación externa. Ante esta nueva situación, ante la perturbación externa, el sistema de equilibrio tiende a ajustarse, a acomodarse, ¿para qué? Para volver a encontrar una nueva posición. En este caso, analizando el transporte de oxígeno y dióxido de carbono a través de la sangre entre los pulmones y los tejidos, la primera ecuación reversible que aparece es la que se observa, en donde una molécula de hemoglobina se une o se fija a una molécula de oxígeno, pudiendo después volver a separarse en cada una de ellas. Analicemos ahora cómo se comporta esta ecuación según el principio de Le Chatelier tanto en los pulmones como en los tejidos. La concentración de oxígeno es elevada y favorece la reacción directa, es decir, de izquierda a derecha. El oxígeno se fija con rapidez a la hemoglobina hasta que ésta se satura con el oxígeno. En los tejidos, por otro lado, la concentración de oxígeno es menor. Por lo tanto, la posición de equilibrio se desplaza hacia la izquierda y la hemoglobina libera oxígeno a los tejidos. Casi el 45% del oxígeno se difunde de los capilares a los tejidos, donde la mioglobina, otra molécula portadora, puede recogerlo. La mioglobina es la molécula encargada de recoger el oxígeno liberado, la cual lo almacena hasta que las partes de la célula productora lo necesitan. La reacción entre la mioglobina y el oxígeno se puede escribir como una reacción en equilibrio, ya que ambas especies que participan se convierten en reactivos en la misma velocidad que los reactivos se convierten en productos. Lo que diferencia el equilibrio químico de la hemoglobina y la mioglobina es la afinidad que hay entre cada sustancia con el oxígeno. La hemoglobina tiene una saturación del 55% de oxígeno, mientras que la mioglobina tiene una saturación del 90%. Y en esas condiciones, la hemoglobina va a liberar el oxígeno, mientras que la mioglobina lo va a fijar. Esto implica que la hemoglobina va a ser la encargada de cargar el oxígeno en los pulmones y lo va a descargar en la célula de los tejidos. Esto sucede así porque la hemoglobina presenta una estructura tal que le confiere una serie de propiedades que la hacen resultar idónea para el transporte de oxígeno. Ahora, la diferencia que hay entre las curvas de saturación de oxígeno que presenta la hemoglobina con respecto a la mioglobina, teniendo en el eje de la C la saturación y en el eje de las X la presión parcial del oxígeno medida en milímetros de mercurio. La representación de la función de saturación frente a la presión parcial del oxígeno se denomina curva de disociación del oxígeno. Las curvas de disociación del oxígeno de la mioglobina y la hemoglobina difieren en dos aspectos. Por un lado, la presión parcial del oxígeno para la mioglobina es mayor que para la hemoglobina, teniendo más afinidad por el oxígeno una con la otra. Por otra parte, las diferentes curvas son las que permiten a una ser el transportador de oxígeno a la sangre, mientras que otra va a ser el almacén de oxígeno en el músculo. El dióxido de carbono no se fija en el sitio hemo. El sitio hemo es un grupo prostético que forma parte de las diversas proteínas, las cuales son conocidas como hemoproteínas. Como lo mencionado anteriormente, el dióxido de carbono no se fija en el sitio hemo como lo hace el oxígeno, sino que en el extremo de la cadena proteica. Cuando el dióxido de carbono se disuelve en agua, una parte del dióxido de carbono reacciona para generar iones de hidrógeno. Para facilitar la eliminación del dióxido de carbono en los tejidos, este equilibrio necesitará desplazarse hacia la derecha. Si ahora consideramos qué sucede en los tejidos, es posible ver cómo el dióxido de carbono y los protones ejercen un efecto negativo sobre la unión de la hemoglobina al dióxido de carbono.
Este proceso de transporte de dióxido de carbono se refiere como transporte isohídrico. Aproximadamente el 80% del dióxido de carbono producido en el metabolismo celular se transporta a los pulmones. En los tejidos, el hidrógeno disociado del ácido carbónico es amortiguado por la hemoglobina, que ejerce una influencia negativa en la unión del oxígeno, forzando la liberación del mismo hacia los tejidos. Se permite una unión de oxígeno efectiva por parte de la hemoglobina, llevando así a la liberación de protones. Los protones se combinan con el bicarbonato que llegó a los tejidos, formando ácido carbónico. Bueno, como ya sabemos, el intercambio gaseoso de la sangre con el ambiente es una reacción química reversible, cuyo principal actor es la hemoglobina, que es la encargada de captar y transportar el oxígeno a través de la sangre y hasta los tejidos del cuerpo. Dicho oxígeno es el que ingresa a los pulmones cuando respiramos, y el intercambio que se realiza y la unión del oxígeno con la hemoglobina que se realiza está dada por esta reacción reversible. Siendo esta la hemoglobina y el átomo de oxígeno, se produce la unión y esto es lo que se transporta a través de la sangre. Pero los átomos con estructura similar a la del oxígeno también pueden ser transportados por la hemoglobina, ya que también se pueden relacionar en competencia con la hemoglobina. Dichos átomos, por ejemplo, pueden ser el monóxido de carbono, el monóxido de nitrógeno o el ion cianuro. La capacidad de unión que tengan estos átomos o la afinidad de unión que tengan estos átomos con la hemoglobina dependerá también de la afinidad química. Como ya vimos, hay moléculas que tienen mucha más afinidad con la hemoglobina que el oxígeno, por lo tanto tienen la capacidad de desplazar al oxígeno de esta unión molecular. Si por ejemplo tomamos en cuenta al monóxido de carbono, si inhalamos este gas en presencia de hemoglobina y de oxígeno, ¿qué se producirá? El desplazamiento total del átomo de oxígeno de esta unión. Entonces, esto de aquí, que es el monóxido de carbono unido a la hemoglobina, será lo que se transporte por el interior del cuerpo humano. Esto se explica, con esto explicamos por qué la presencia del monóxido de carbono se considera venenosa y mala para el cuerpo humano, ya que este es un gas tóxico. Este gas, al igual que los otros compuestos mencionados, tiene muchísima más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno. En este caso, el monóxido de carbono tiene 150 veces más afinidad que el oxígeno. Por lo tanto, cuando se produce esta inhalación, el equilibrio de esta reacción reversible se desplaza muchísimo hacia el lado derecho, hacia el lado de los productos. Esto explica y sirve para explicar por qué a las víctimas de envenenamiento con este gas se les suministra oxígeno en grandes cantidades. ¿Por qué? Porque la presencia del oxígeno hará que el equilibrio de esta reacción que está desplazado hacia este lado vuelva y se desplace hacia la izquierda, uniéndose de vuelta con la hemoglobina y expulsando al monóxido de carbono. Para que el oxígeno pueda volver a circular por el cuerpo humano es necesaria la eliminación de este gas tóxico. Y eso solo se produce, como ya dijimos, por la gran cantidad de átomos o moléculas de oxígeno que se le suministra a la víctima de envenenamiento.